Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 24 de abril de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Heriberto. Igualmente, Ciro. Fernando Tirado, Fer, buenas tardes. Hola, Beto, buenas tardes. Paco Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, compañeros. Qué gusto saludarlos y vamos a arrancar con el resumen del partido de anoche en la cancha de los Tigres allá en Monterrey, con esta victoria que consigue Rayados de 1-0 en el juego de ida de la final de la CONCACAF Liga Campeones, con esta primera aproximación y Nahuel Guzmán, que tuvo algunas buenas intervenciones en este partido. Sí, yo tendría que remitirme a eso, al minuto 20-23, en que se empezaron a presentar las primeras ocasiones de riesgo. Ciertamente muy parejo en los primeros 20 minutos, pero bien jugado, priorizando factores defensivos, pero así siempre hay etapas en una final cuando hay mucho en disputa y cuando hay dos equipos tan buenos y tan parejos frente a frente. Esta que va a la base del palo, la base del poste. Muy bien jugada por Nico Sánchez, que después hace un estupendo remate de cabeza, porque va hacia atrás. Exacto. Y la coloca ahí la quiere colocar. Muy bien lo de Nico Sánchez. Qué bien, mete el frentazo con mérito técnico, va retrocediendo. Y Gignac entró en la segunda parte, pero Monterrey termina, Fer, por ganar merecidamente este partido. Le cambia la cara a Tigres, el tiempo no les alcanzó, pero quedan 90 minutos, el Tuca Ferretti lo entiende muy bien y se va a definir en el Gigante de Acero, donde Monterrey ya perdió una final. Afortunadamente ayer no hubo ningún incidente, porque las autoridades nos apoyaron con demasiados elementos, reaccionaron en forma oportuna y mandaron muchos elementos para una situación que no hay necesidad de que exista, esas caravanas. Las personas ni siquiera tienen el boleto o abono para entrar al estadio. Entonces, se hicieron los acuerdos, mas ayer no se cumplieron. Entonces, los acuerdos estaban y hay que cumplirlos. No los cumples, hay sanciones, ¿sí? Por eso se acordó desde el 2 de octubre esos acuerdos. Entonces, nosotros vamos a pedir que se cumplan los acuerdos establecidos y las sanciones que al efecto fueron señaladas. Alberto Palomino, director de operaciones de los Tigres. Sí, se acordó un reglamento después de lo que ocurrió el 2 de octubre en aquel clásico en el que casi matan a un aficionado de los Tigres, no sé si lo recuerden, y el punto 5 de ese acuerdo era justamente del que hablaba Alberto Palomino, en el que dice que si hay caravanas, queda prohibida la entrada para ese grupo de animación de manera definitiva. Es la adicción, es la barra del Monterrey. Yo no sé si harán válido el acuerdo, un acuerdo que se llevó a cabo con presencia de las autoridades del gobierno de Nuevo León. Entonces, como dice el señor Palomino, pues no hay interpretación, y si cumplen ese acuerdo, habrá un vacío en la cancha de Monterrey el próximo 1 de mayo. Son una suerte de convoyes, digamos, que pueden llegar a bloquear algunas arterias en Monterrey. Sí. Sí, bueno, está claro, ¿no? Está claro, hay acuerdos, hay reglamentos, se tiene que respetar, porque por encima de todo lo más importante es la integridad física de las personas. El fútbol es un espectáculo familiar y así tiene que seguir siendo. Entonces, creo que está muy claro lo que se maneja por parte del señor Palomino y lo que estás mencionando. Y creo que está muy claro que también la moneda está en el aire. Ciertamente es una ventaja muy importante para el equipo de Monterrey. Vuelvo a encontrar dos equipos muy parejos. Tigres necesita la mejor versión de André Pierre Gignac, que entiendo que por la larga ausencia le falta todavía para estar en ritmo. No es tan sencillo subirse a ese que tiene gol eventualmente, un jugador muy completo. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Amaury Vergara manda un tuit con aspectos interesantes, porque dice que no habrá tolerancia a la incompetencia dentro del Guadalajara. No sé hasta qué punto, al decir que no habrá tolerancia a la incompetencia, él tácitamente pueda admitir en cierta forma que la hay actualmente y que quiere erradicarla, o que no habrá cabida para ella dentro de una institución que tiene que ser importante y ganadora, cosa que no es ni remotamente ganadora en la actualidad. Sí, está bien que dé un paso al frente y que muestre ese liderazgo, ¿no? Que la autoridad, que en este caso le compete por ser quien es, se refleje en un mensaje y que está al tanto del equipo. Ahora, yo creo que aquí lo más importante es qué rumbo va a tomar Chivas, cuál es el rumbo de Chivas, qué desea Chivas. Si es regresar al protagonismo en lo deportivo, terminar por sanar las finanzas, porque no, pareciera que no se pueden hacer las dos cosas en el caso de Chivas, ¿no? Si quieres que el equipo vuelva a ser protagonista, tienes que invertir mucho más y de manera más adecuada para que el equipo pueda competir con los planteles que hoy vemos que están en los primeros lugares. Hay honrosas excepciones, pero en general yo te diría que los 6 o 7 equipos, los primeros equipos en la tabla, son los equipos que más invierten, claro, y que más gastan en jugadores, en general, en general. Sí, yo sé que en ese aspecto Chivas no tiene un plantel tan vasto como el de Tigres, que ayer era de verdad espectacular ver lo que tenían como alternativas desde la banca o propios Rayados de Monterrey, pero sí creo que el plantel actual de las Chivas les daba para estar peleando por un boleto a la fase final. Entiendo su investidura de hijo del dueño, de ser en este momento quien encabeza el proyecto de Chivas, pero sabemos que no es gente de fútbol, y lo digo con respeto, no lleva tanto tiempo metido en el ambiente como para saber entonces a dónde es el punto que debe de atacar, basado en qué elementos va a haber tolerancia cero, asesorado por quién, si se supone que la gente que está a su alrededor es la que le ha ayudado a esa toma de decisiones y que también han sido partícipes de este mal momento de las Chivas que les lleva solamente a acumular un punto desde la fecha 8 a la actual. Además del problema deportivo que tiene Chivas, tiene un problema de percepción tremendo, ¿no? La gran cantidad de los aficionados percibe a Chivas con este dueño ausente, con un hijo del dueño del que, pues, como dice Ciro, poca gente cree que sepa de fútbol. Aunado a eso, un directivo altamente impopular como lo es Higuera, y que quienes llegan a trabajar ahí, pues no tienen mucho margen de acción. Así es como se percibe Chivas, y cambiar esto con publicaciones en redes sociales, pues no es tarea fácil. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en la mesa. Pues justamente, ¿no?, este tuit de Amaury Vergara es el que ha simbrado un poquito lo que es el equipo del Guadalajara, sus entrañas con el mensaje que mandaba, y es que va en 3 vías, ¿no? A final de cuentas, en las 3 vías que tienen que ver directamente con el equipo. Primero, en el tema directivo, la intención es fortalecer el área deportiva del equipo del Guadalajara, traer a alguien que ocupe una posición de jerarquía en la estructura y quitarle ese peso que tiene José Luis Higuera en el área deportiva, para que sí siga siendo el director general de la institución, pero que se dedique a la parte del dinero y las finanzas, que a final de cuentas es donde se le reconoce, tiene gran expertise. Después, hacia algunos jugadores también que siente la directiva no han dado todo lo que esperaban de ellos, como es el caso de Javier Eduardo López, a quien, si bien renovaron recientemente su contrato, la intención era hacer esto para evitar que se fuera libre y poderlo acomodar durante este mercado de verano. Y por último, en la cuestión del entrenador, Tomás Boy y su gente sienten que todavía les puede alcanzar para permanecer en el equipo. Sin embargo, la directiva continúa buscando entrenador para que, en caso de que no se den las circunstancias adecuadas para que el jefe Boy siga al frente del equipo, traer a alguien nuevo en esa parte. Entonces, básicamente el mensaje que emite Amaury ayer va en los 3 sentidos, tratando de revolucionar, como él también lo decía, lo que está pasando con el equipo. Correcto. Jesús, muchas gracias por la información allá en Guadalajara. Buena tarde. Lo contrario a la incompetencia es la pericia, la habilidad, lo que se requiere en un equipo importante como es el Guadalajara. Tomás Boy tiene posibilidades de quedarse, habrá que ver, por lo pronto 2 derrotas, quizás sería lo más conveniente, porque ya como quiera es poquito, pero hay un camino andado como técnico de las Chivas, y sin embargo también resuena el nombre de Antonio Mohamed, ahora que ha quedado desligado del equipo del Huracán de Argentina, con el que lamentablemente no le salieron bien las cosas, a un técnico acreditado en México, que es ganador y que pudiera ser eventualmente una solución para el Guadalajara. Pero no es el técnico, a ver, puede entrar a Mohamed, que me parece un extraordinario técnico,
extraordinario técnico. O pueden dejar a Tomás Boy, que me parece un extraordinario técnico. ¿Con qué herramientas cuenta ese Exactamente. técnico? ¿Con qué herramientas? Para un equipo de una... A ver, Chivas está ¿en qué lugar de la tabla? ¿Lugar 15? 15, sí. Y hoy estamos hablando de Chivas, y mañana vamos a hablar de Chivas. Y pasado mañana igual, a pesar de que hubo una final de un torneo internacional como es la Liga de Campeones de CONCACAF, para un equipo tan mediático y con tanta presión como es Chivas, requieres de herramientas para echar mano de ellas y dar buenos resultados. Y en ese sentido han pasado ya varios técnicos y han buscado con los elementos que tiene, porque los dos torneos últimos de Matías Almeida, Cardoso, bueno, un partido de Coyote y ahora lo de Tomás Boy, ¿de quién echar mano? Son jugadores profesionales, muchos de ellos muy capaces. Yo creo que hoy en día en el fútbol mexicano, para competir en los primeros, estar en los primeros 6 lugares de la tabla, requieres de hacer una fuerte inversión, claro, y además inteligente. Un plantel Pero mucho aparte mejor yo creo- que el que se tiene actualmente. Yo creo que hay que ser bien realistas, pero para competir se necesita el concepto romántico, que además de ser la gran limitante, es la gran justificación de jugar con mexicanos. Después de lo que veíamos en el clásico del día de ayer, yo honestamente creo que competir con mexicanos, esa clase de planteles, por más inversión que hoy hagas, resulta muy utópico. Insisto, es la gran justificante y es el gran appeal, el gran atractivo que tiene ese equipo, ¿no? Es difícil traicionar ese principio, pero ¿cuántos clubes grandes en el mundo pueden competir en esa condición? A ver, yo tampoco creo que Chivas se haya gastado tan poco dinero de un semestre al otro. O sea, del torneo pasado al actual, ¿cuánto se gastaron en Alexis Vega, en Dieter Villalpando, en Irán Mier? Ya ahí nada más tenemos 3 jugadores que se supone tendrían que ser la columna vertebral de este equipo. No lo han sido. O sea, en el caso concreto de Alexis, apenas apareció en el juego contra el Atlas, donde lo hizo muy bien todo el equipo, pero después de eso ha sido un desplome vertical. Y de esos otros jugadores, pues sigues esperando cada vez más. Yo por eso pienso que con este plantel tendrían para, al menos, no estar eliminados a estas alturas del campeonato. Lo que no cabe es que alguien como Pulido tenga más de 600 minutos sin anotar gol. Un solo gol en más de 600 minutos. Eso no lo puedo entender. Que alguien como Chofis López, que hace rato ha demostrado sus destellos de calidad, siga siendo tan intermitente. Sé que ha estado lesionado, pero las intermitencias han sido el sello de este jugador. Son pocos en verdad los que se salvan de haber estado en su nivel o haber dado un paso adelante en ese rendimiento individual. Todo esto, si lo sumamos a que jugadores como Macías no están más y que le terminan entregando a otros equipos lo que te pudieron entregar a ti, pues ahí se acumulan Es que estamos hablando de lo mismo. una serie de males, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Si no vas a sumar, no restes. ¿Sí? Y yo entiendo en el caso de Pizarro que si te ponen la cantidad de dinero que pusieron en la mesa, es difícil que una directiva diga que no. Es difícil. Y ahí es lo económico o lo deportivo. Y si los dueños deciden que lo económico, pues es lo económico. Pero en el caso de Macías es distinto. No lo vendiste. Pa' préstamo. En el caso de Saldívar a Monterrey, si tienes esos dos jugadores, agrega el caso de Pulido, bien o mal, porque te puede parecer que tiene pocos goles, pero yo creo que a la mayoría de los técnicos les llena el ojo, porque Almeida ha hablado maravillas, Cardoso igual, y lo mismo Tomás Boy. Y agrega a Godínez, que Godínez ya te había mostrado que era un jugador confirmado, ¿sí? Bueno, teniendo estos jugadores, ¿cómo es posible que Chivas no haga goles o por qué contratas a Alexis Vega? Y no es nada contra Alexis, en lo absoluto, pero ¿a razón de qué? ¿Cuál es el motivo? Tienes a gente como Michael Pérez, que ya te comprobó con Matías Almeida que puede ser un jugador, un referente para un equipo campeón, en varios títulos, torneos internacionales, Copa y Liga, ¿sí? El caso de Molina, comprobadísimo, experiencia, pero ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? El caso de Irán Mier, por ejemplo, sí creo que es distinto, porque es un jugador que podría estar en la selección nacional o al menos estar dentro de los probables para estar en la selección nacional. Una segunda fila de Así centrales, es. ¿no? Ahora, agrega a los jugadores como Mayorga, Fernando Beltrán, Cervantes. Te estoy hablando de jugadores de fuerzas básicas con muchísima proyección, con muchísima proyección. ¿Por qué Chivas tiene que estar gastando lo que gasta en jugadores que no sabe si te van a rendir o no, o poniéndose una playera como la de Chivas? Ahora, si tú me dices, voy a ir por Carlos Vela, y yo lo dije muchas veces, si voy a ir por Carlos Vela o Raúl Jiménez, ¿sí? Es diferente. Ahí cualquier gasto es justificado, ¿sí? Pero no gastar arriba de determinada cantidad, 8 o 9 millones de dólares, para un jugador que no sabe si te va a rendir. Sí, claro, y atrás de un Araujo o de un Moreno está una fila donde pueden aparecer Mier o Briseño, por ejemplo, en la selección mexicana. Lo peor que le podría pasar a Chivas ahora es que, y no sé si eso pudiera
estar en la mente de la directiva, prescindir de gente como Pereira o como Pulido o como Brizuela para el próximo torneo. Hay que sumar. Ahora, con respecto a lo que dice Fer, ¿cabría la posibilidad de que algún día algún dueño nuevo pudiera cambiar esta filosofía mexicanista? No. Híjole, no. ¿Podría pasar eso? No, yo creo que no. ¿Romperían con lo que es el Guadalajara? Porque no se justifica. No se justifica. Pero No se alcanza con puros justifica mexicanos en qué- para en competir. No qué, se Paco? justifica En la lo- historia en del lo equipo. deportivo, en la historia de la tradición, es decir, voy a cambiar la tradición en la historia de Chivas a costa de un título. A costa no. de competir. No, es que competir con lo que tienes sí puedes competir. Bueno, Pero es que- compites es uno que- de cada 10 torneos porque eso es lo que te muestra la estadística, Sí, está ¿no? bien, pero no puedes cambiar, para mí no puedes cambiar la esencia de la historia. Estoy de acuerdo. A cambio de, ¿qué? De pelear por los Bueno, títulos de cada entonces hay que torneo. entender que este equipo va a pelear con No, una mano es nada que- más. es que entonces- va a salir al cuadrilátero con una mano. Así hay que con uñas entenderlo. y dientes. Con Sí, uñas por y eso. dientes con esto, Por eso, es que a ver, si queremos no, mantener por eso, eso, sí. tenemos que ser un as en fuerzas básicas, tenemos que ser un as en planeación deportiva. Eres un as en fuerzas Tenemos básicas. que ser... Es ¿En planeación deportiva termino. no? No, exacto. Ah, bueno. Es que No hay margen de error. En todo lo demás. Bueno, eso no tienes se ve, que Paco. ir Para al nosotros 100, que no hemos estado ahí 101% adentro, no y se lo han ve. sido. O sea, no se percibe así. Pero ya te dije todos los nombres. Sí, Fer. sí. A ver, Fernando Beltrán, ya te dije Macías, Godínez, Cervantes, Pérez. Michael Pérez, Gudiño. Volveremos enseguida. Al volver, platicaremos del América y de la situación de Menés. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula contigo, Katia Castorena. Katia, gusto en saludarte. Beto, qué gusto saludarlos desde las instalaciones de Cuapa, donde las Águilas del América han entrenado a puertas cerradas, sin accesos a medios de comunicación, y así será durante la semana, porque están enfocados y comprometidos, metidos en lo que es este partido el sábado, cuando reciban a Santos Laguna. Ya saben que no hay margen de error, que son 6 puntos en juego aún en el torneo, que hay que ganar sí o sí para asegurar la clasificación y buscando la mejor posición en la tabla posible. Pero ya se habló en el seno americanista, donde no han conseguido aún estar o asegurar la fiesta grande, y que es imperativo buscar el resultado ahora ante Santos. Buenas noticias, recuperan a Renato Ibarra para este encuentro, pudiera ser ya titular después de la fatiga muscular que lo alejó el partido pasado en contra de Toluca. El que aún está en duda es Edson Álvarez, quien tampoco estuvo en ese duelo ante los Diablos Rojos por una molestia en el aductor, y aún no saben si podrán contar con él. También Nicolás Castillo pudiera ya estar de regreso, por lo pronto en la banca, y ya ser una opción para Miguel Herrera, que faltó precisamente en ese partido pasado, la profundidad en la banca, en el plantel, debido a las múltiples lesiones que ha habido alrededor de los dirigidos por Miguel Herrera. Así que de a poco buscar ser más fuertes. Actualmente son 7ª posición con 23 unidades. Los partidos que les restan, este contra Santos el día sábado en el Estadio Azteca, y después de visita en el Puerto Jarocho ante Veracruz. Así las cosas al momento con las Águilas. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Katia, gusto en saludarte. Miguel Herrera es claridoso, no se guarda nada, acostumbra a ser muy transparente, y habló sobre la falta de compromiso en resumidas cuentas de Menés. Él contesta: tus excusas son falsas, pero más que excusas son explicaciones que da Miguel Herrera, que quizá no debió hacerlas públicamente con respecto a su jugador. Pero el punto es que más que excusas, en cuestión ya semántica, son explicaciones que da Herrera sobre un jugador que pasará, creo yo, inadvertido en el fútbol mexicano. Creo que este futbolista francés integrará a la lista de los Yalmiña, Jean-Claude Pagal, Lucas Castromán, que se convierten en los peores refuerzos que han llegado a la América con cartel, cobrando bastante bien, y que termina por aportar muy poco en el terreno de juego. Tu vecino. Biónico, mi ex vecino de hace mucho tiempo, bueno. sí, Biónico. Biónico. Aquí lo malo para Miguel Herrera es lo que viene por delante, porque no está sumando Jeremy Menés. Pero este es más jugador que los que mencionaste. ¿Sí? No, pero yo me refiero a lo puro y duro Lo que que aportó Pagal, en el por equipo. ejemplo. No, a Lo puro que y dio duro que dio aportó en el igual o equipo. menos que los que estamos ¿Sabes? mencionando. Pero tiene más antecedentes. No, es mejor jugador. Y mayor historia. Más Está bien, pero ¿qué te entregó? ¿Sabes con quién Miguel 0.0? pensó que se equivocó en su momento? Yo era reportero en Monterrey y se equivocó, decía Miguel en aquel entonces, con el Chupete Suazo cuando lo trae de Chile, caray. y que dice, a veces uno trae un jugador pensando que va a dar
otras cosas, se va Miguel y después lo que hace el Chupete Suazo con Monterrey pues es histórico, ¿no? El mejor Sí, era aquella goleador de la mancuerna con franquicia, Denigris. claro, Sí, aquí- la era más brillante de los Rayados. Sí, aquí yo lo que quería decir es que estando a 2 jornadas de la fase final, lo que necesitas es sumar, es recuperar jugadores. Y ya no tienes a Benedetti, pues por lo visto ya no vas a tener a Jeremy Menez, porque no solamente es que ya no vaya a continuar para el siguiente torneo, es que no creo que ni siquiera entre en la órbita para lo que resta de la actual campaña. Ya no tienes a Benedetti, desde el 30 de enero operaron a Oribe Peralta, no ha regresado. ¿En qué forma va a estar? No es fácil meterse ese tren competitivo, misma historia con Nicolás Castillo. Son gente de ataque, son alternativas que no estás sumando hoy. Esa es la parte que creo que más preocupado debe tener a Miguel Herrera en la actualidad. ¿Qué le pudo haber dicho Menez a Miguel cuando lo vio al día siguiente de las declaraciones de Miguel? Es que en el fútbol bailas al son que te tocan. Yo decía, si un jugador al técnico le dice algo en el vestuario, tú como técnico le contestas en el vestuario. Si te lo dice en corto, le contestas en corto. Si lo abre a la prensa o lo dice públicamente, tú lo dices públicamente. Aquí yo no sé si hubo un antecedente de Jeremy como para que Miguel hablara ante los medios y diera una explicación del por qué no lo toma en cuenta. No lo sé, lo desconozco. Pero normalmente así te tienes que manejar, ¿sí? Porque mandar mensajes a los jugadores o al técnico a través de la prensa no funciona. ¿Te acuerdas que recuerdan que a Mena se le ocurrió decir, es que el técnico no me pone donde a mí me gusta jugar, con Caiciña, ¿sí? Y después a una pregunta que le hiciste, Heriberto, me parece, o tú, Ciro, de, oye, ¿lo hablaste con Nacho? Sí, y ahora juego donde yo quiero en el León. Bueno, Y voy a acabar campeón goleador. Sí, nada bueno, más. pero ese tipo de mensajes a través de la prensa no son válidos, no son válidos. Ahora, Miguel no se equivoca. Y lo que dice Ciro es totalmente cierto. Tienes que sumar en estas instancias, pero si el jugador ves que ya no te da más, ¿para qué lo vas a meter? ¿Para que camine? Porque no tiene ritmo de competencia, no tiene ritmo de partido del francés. Ahora creo que lo que más le interesa a Miguel ya no es Menez, evidentemente, sino el mensaje que manda para dentro de su vestidor, ¿no? Sí. Como autoridad, Miguel Herrera. Sí, yo creo que Miguel ha enviado suficientes mensajes a lo largo del tiempo y ha sabido desatar la competencia interna. Y como parte de la competencia interna, a ver, si no estás siendo un competidor leal en cada entrenamiento, ganándote los minutos de juego, conmigo no va a es que funcionar. entonces va a estar, no va a estar en concordancia con ese mensaje que mando de competencia interna, ¿no? Entonces yo sí creo que abona a ese terreno de Miguel Herrera. Y que tampoco le ha salido tan mal. El partido contra Toluca son 2 descuidos. América gana ese partido, tiene 26 puntos, está calificado matemáticamente. Sí, de hecho, un descuido de 15 el empate minutos, en el Paco. 2-2 En es el 2-2. el contragolpe. Sí, que le te pega toma muy horrible mal Canelo, parado, les mete sí, el gol sí. y la cosa cambia mucho. Pero saben que ese partido de Toluca también se convierte en un juego en el que no tuvo revulsivos experimentados de peso. Al 85 no había hecho cambios y no tenía disponible justamente a Menez. Cuando debutó un jugador. Pasó un poco inadvertido el tema porque se recargó mucho hacia el tema arbitral, el discurso de Miguel posterior a ese partido. Y cuando le preguntaron por Menez dijo, fue decisión técnica, punto. Ya hasta después fue que salió. Pero fue un juego en donde no tuvo Miguel revulsivos, cosa que sí tuvo Ricardo Lavolpe con Alexis Canelo para cambiar el curso del juego en el segundo tiempo. Y vamos a cambiar de tema y otro equipo capitalino que es Pumas, una realidad muy diferente a la que tiene actualmente el América, un mal torneo, cambio de entrenador, eliminación en la Liga, eliminación en la Copa y la ratificación de Rodrigo Ares de Parga como el presidente del equipo. Recibe todo el apoyo para continuar Ares de Parga. Habrá un enroque porque llegará Joaquín Beltrán como vicepresidente deportivo. Ailton apoyará a Leandro en la parte de la inteligencia deportiva fuera de las fronteras mexicanas y José Luis Arce finalmente se despide del fútbol profesional y abandona la causa del equipo de los Pumas de la universidad. Así que Joaquín Beltrán, que ya tiene experiencia anterior como directivo y un hombre que conoce muy bien la institución, un símbolo del equipo universitario, es el hombre que será el encargado de manejar, ocupando el puesto, si no me equivoco, de Leandro, y a Leandro lo cambian de lugar, pero por lo visto no se va Leandro del equipo universitario. Pues habría que ver. Habrá que esperar. En el caso de Leandro concreto, yo sí quisiera ver qué va a decidir el propio Leandro Augusto. Lo bueno es que ya dijo Marioni que en los 3 años de contrato que firmó, pues va a salir Pumas campeón. Entonces, menos mal, podrán estar pues, pendientes. Que ese es un buen punto y es un buen tema también porque como una declaración de intenciones está bien, pero no sé qué tan aterrizada pueda resultar.
para empezar, la cortedad de los torneos, y lo decías por la mañana, condiciona la continuidad de los técnicos o la larga duración de los técnicos en los equipos, por una parte. Y por otra, ¿con qué plantel puede aspirar Pumas a ser campeón pronto en el fútbol mexicano? El plantel actual le dio para ser tercero general el año pasado, nada más les recuerdo esa parte. Y para ir a 2 liguillas de manera consecutiva. Pues sí, pero no para ser campeón. Bueno, no, pero pues Pero no tampoco son una para quedar tan constante abajo. Es que lo que dice Bruno, Pero ser campeón. Es que Pero imagínate, no hablo con de los el primeros 3 crédito lugares. que tenía Patiño, le dieron 4, le dieron chance de 4 Ese es jornadas. otro en cantar, esta ¿no? temporada. Que también estoy de acuerdo que Perdón. todo pero es pinta que como que fue una precipitación. Ojalá fuera una constante, pero es un accidente que quede en tercer lugar porque en los otros 10 torneos la actuación de Pumas también es deplorable. No es algo muy distinto a lo que pasa con Guadalajara, es decir, ahora que está esto de moda de Juego de Tronos, parece que salen a competir con los blasones, casas que ya están muertas, ¿no? Y que solamente compiten con su historia. Honestamente, ni Pumas ni Chivas No conozco tienen la serie, hoy... no. bueno, habría que ponerte al tanto, Ciro. Pero honestamente Estoy viendo The Office, salen por a si algo platicar, salen a competir solamente con historia, con legado, pero en el fútbol actual en donde Monterrey, en donde Tigres, en donde América están dictando una pauta muy diferente, no puede ser, o sea, hay que apegarnos a los números de los últimos 10 torneos de Tigres, de Monterrey y de América, que son está bien. quienes marcan el éxito en el fútbol mexicano en los últimos 10 torneos. Punto. También terceros generales. ahora pueden mover lo que quieran arriba, Sí. Paco, que si no le dan el margen de maniobra, como lo platicábamos de Chivas, a Joaquín yo le deseo mucha suerte, pero va a pasar lo mismo. Sí, y la otra, que tienes que empezar a trabajar antes que los demás. Tienes que empezar a trabajar primero que el resto de los equipos. Y hacer una mejor pretemporada, y elegir mejores partidos de preparación, y trabajar en lo táctico, en lo físico, en lo mental, en lo técnico, para que entonces puedas competir con los equipos que estamos hablando que tienen mucho dinero para invertir en los mejores jugadores. Tú lo sabes mejor, ¿Sí? Paco. ¿Pumas desborda hoy talento en sus fuerzas básicas? Me gusta lo de Pumas en fuerzas básicas. Iniestra, Escamilla, Mozo, el mismo Saldívar. Quintana. El mismo Pollo Saldívar. El mismo Quintana, Jaques. Van Es Ranking, decir, que ya se fue. Van Ranking ya se fue. No me desagrada. Y tienes que complementarlo, yo te diría que con 2 o 3 jugadores extranjeros de categoría. O mexicanos de otros equipos. ¿Sí? Pero trabajar, no tienes margen de maniobra. Patiño nos lo decía ayer en una entrevista en Capitanes. Terminó el torneo golpeados anímicamente por la derrota frente a América y además no tuvimos el tiempo para descansar y prepararnos para el siguiente torneo. Y lo creo. Ahora sí habrá tiempo para trabajar. Para que Pumas esté listo para iniciar el siguiente torneo y en las primeras 6 fechas, ¿por qué no? Estar en los primeros lugares y con eso te alcanza para llevar un torneo adecuado y meterte a la liguilla. Es un fracaso para cualquier equipo en México, quizás lo de Veracruz y un par de equipos más. Los demás, si no vas a liguilla, es un fracaso. Inviertas lo que inviertas, ¿eh? Y te llames como te llames. Sí, y no podemos olvidar que Universidad tiene un precepto al que quiere regresar, al que ha regresado, que es que la base del equipo sean jugadores de cantera. Ahora, no basta con que sean de cantera, también creo que hay que analizar caso por caso, cuadrarlo contra las edades, porque sí creo que a algunos ya se les pasó un poquito ese tren. Habrá que ver qué tanto más alto es el techo que pueden alcanzar y con base en eso analizar la continuidad de algunos de ellos, si es que quieren que eso se mantenga, ¿no? Pero bueno, eso lleva tiempo y sí creo que se dieron pasos adelante en los últimos torneos, no así en el actual. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles para hablar sobre Vucetich, que habló del Guadalajara y la universidad. Tienes que ver Juego de Tronos, Ciro. Lo intenté, pero no.